La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se retira de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 18 de octubre en un intento por evitar el triunfo de Luis Arce, candidato del MAS, partido del expresidente Evo Morales. Según Áñez, la decisión no fue un sacrificio, sino un honor. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se defenderá en el Congreso del país, mientras los legisladores de la oposición siguen adelante con un juicio político criticado por ser un intento de destitución precipitado. Vizcarra es acusado de tráfico de influencias. Tenemos reporte desde Lima. En Israel, los ciudadanos se someten a un nuevo confinamiento. El país de 9 millones de habitantes alcanzó este mes una de las tasas de contagio diarias de COVID-19 más altas del mundo. El reconfinamiento durará por lo menos 3 semanas y coincidirá con 3 importantes festividades judías. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Bolivia, donde a un mes de las elecciones presidenciales, Yanine Áñez, la actual presidenta interina, anunció su retiro de la contienda electoral. La declaración se produjo un día después de que la encuesta electoral más amplia, difundida hasta ahora en esa nación, situara a Áñez, candidata por la alianza Juntos, en cuarto lugar en intención de voto, lejos incluso del poder de poder disputar una segunda vuelta con el primero en los sondeos, el candidato del partido MAS, Luis Arce. Infórmase Andrea Maya. Hoy estamos acá. Yanine Áñez retira su candidatura de las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre en Bolivia. Las dos últimas encuestas le asignan apenas un 8% de intención de voto. Según Áñez, su decisión busca ayudar a la victoria de los que no quieren la dictadura, refiriéndose a un posible regreso del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. En estas elecciones, el exministro de Economía y del fin del exmandatario Morales, Luis Arce, lidera la intención de voto representando al partido Movimiento al Socialismo, que estuvo 14 años ininterrumpidos en el poder, hasta la partida de Morales en medio de violentas manifestaciones en el país por supuesto fraude electoral. En segundo lugar está el candidato Carlos Mesa, del Partido Comunidad Ciudadana y segundo en las encuestas. Áñez asumió el mandato transitorio el 12 de noviembre de 2019, pero su gobierno ha sido acusado de corrupción durante la pandemia, violación de los derechos humanos y un mal manejo de la crisis sanitaria. Bolivia está entre los países de la región con la peor tasa de mortalidad por coronavirus. Un candidato que recupera popularidad es Luis Fernando Camacho, quien empezó a emerger en los últimos días. El líder regional de Santa Cruz podría convertirse en el voto de oro para el que será el nuevo presidente de Bolivia. Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se enfrenta a un juicio político en el Congreso después de que el Tribunal Superior rechazó la apelación de su gobierno para bloquear la votación. El Congreso votó la semana pasada a favor de abrir un proceso de juicio político contra el presidente de 57 años por incapacidad moral. Está acusado de supuestamente incitar a sus asesores a mentir a los investigadores antisobornos. Desde las afueras del Congreso en Lima se encuentra nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, buen día. Le pregunto cómo va a transcurrir la jornada el día de hoy en la que el Congreso de Perú decide el futuro del presidente Vizcarra. Buenos días. El juicio político al presidente Martín Vizcarra se inicia a las 9 de la mañana. Para esta hora ha sido programada la sesión en la que se ha citado a los legisladores. Se tiene previsto que el mandatario ejerza su defensa a partir de las 10 en punto y tendrá 1 hora para hacerlo.
Posteriormente a esto se iniciará un debate en el cual los legisladores tendrán una duración de unas cuantas horas para debatir, y esto podría durar unas cuantas horas, como he señalado, extenderse a lo largo de la noche. Posteriormente ellos votarán y decidirán si Martín Vizcarra continúa siendo presidente o le declaran la vacancia presidencial. Hay que señalar que el mandatario, de acuerdo a la Constitución, no está obligado a asistir al impeachment, y él tampoco ha dado a conocer su intención de hacerlo. Es por eso que todas las miradas están centradas en su abogado, Roberto Pereira. Francisco, ¿cuáles son los argumentos de su defensa, de la defensa del presidente? El abogado Roberto Pereira ha señalado que su defensa se centrará en que no existen causas suficientes para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral. Él ha advertido que la Constitución peruana no establece que los audios puedan ser elementos suficientes jurídicamente para destituir al mandatario. Vamos a ver cómo le va al presidente o a su abogado en esta sesión en el Parlamento peruano. Francisco, gracias por la información, que tenga usted un feliz resto de día, por supuesto muy pendientes de lo que ocurra en Lima, la capital peruana, sobre el futuro del presidente Vizcarra. Y cambiamos de información, hablemos ahora de la pandemia de COVID-19. El mundo superó los 30 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus y varios lugares del planeta están viendo un resurgimiento de los contagios, entre ellos Israel, que hoy viernes 18 de septiembre entró en un nuevo confinamiento generalizado de 3 semanas que coincide con el comienzo de las fiestas judías que se extienden hasta el 11 de octubre. Y la noticia no es del gusto de todos. Fue anunciada el domingo pasado, provocando estupor entre los israelíes, un país entero obligado a reactivar el aislamiento para frenar la epidemia. El método es cuestionado por cientos de manifestantes reunidos en Tel Aviv, entre ellos científicos y médicos. El confinamiento es ineficaz, incluso desastroso. Hace más daño que cualquier otra cosa. No va a detener la pandemia. Cierre de escuelas, restaurantes, salas de deportes y todas las tiendas no esenciales durante 3 semanas. A los israelíes también se les prohíbe moverse a más de 500 metros de sus casas y reunirse en grupos de más de 10 personas en interiores, 20 al aire libre. Un arsenal de medidas en un momento en el que el país se enfrenta a un preocupante resurgimiento del virus. La tasa de contagio en Israel es ahora una de las más altas del mundo y hay cientos de pacientes en los servicios de emergencia, muchos de ellos en estado grave. Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, hay que evitar la saturación del sistema de salud. En los últimos 2 días hemos visto un nuevo aumento alarmante de la mortalidad y un aumento constante del número de pacientes en condiciones críticas. La situación y las recomendaciones de muchos especialistas no nos dejan otra opción que reforzar las medidas. Un reconfinamiento que, según la oposición israelí, podría tener efectos devastadores en la economía ya golpeada por la primera ola. Las nuevas medidas entraron en vigor en la víspera del Año Nuevo Judío, un tiempo de celebraciones tanto religiosas como familiares. Continuamos hablando del coronavirus, pero esta vez nos vamos hasta Francia, donde el número de personas contagiadas y de las que tienen que ser tratadas en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 siguen en aumento. Un ejemplo claro de la crisis en ascenso es Marsella, la segunda ciudad más grande del país. Allí el incremento de pacientes se agudizó y los hospitales públicos sin capacidad están transfiriendo a sus pacientes a centros privados. Este hospital está al borde de su capacidad. En su unidad de cuidados intensivos, 7 de cada 10 camas son ocupadas por pacientes con coronavirus. En un esfuerzo por bajar la presión, 20% de los enfermos fueron transferidos a clínicas privadas. El problema no es que no tengamos suficientes recursos, sino que no tenemos suficiente personal para ayudar. No hay suficientes enfermeras calificadas para trabajar en cuidados intensivos. No hay suficientes asistentes de enfermería, ni tampoco suficientes doctores. El hospital ha traído 100 cuidadores extra para unirse a la primera línea. Pero esto solo alivia una parte de la carga. En el departamento de Bocas del Rodano, más de 100 personas están en cuidados intensivos.
La situación en Bocas del Ródano es tensa. Para darte una idea general, solo tenemos una docena de camas para pacientes con COVID y en total solo 30 de 200 están sin ocupar. En la región de Provenza, más de 600 personas son tratadas por COVID-19. Solo en la última semana, 7.000 ciudadanos dieron positivo. Y es que España también ve con preocupación cómo suben los casos de COVID-19. Madrid es la ciudad más afectada y la presidenta de la región anunciará nuevas medidas como confinamientos selectivos y también restricción a la movilidad. Las nuevas restricciones entrarán en vigor este fin de semana. Unos 48 migrantes saltaron por la borda del barco de rescate español Open Arms al mar Mediterráneo en un intento de nadar hacia la cercana ciudad de Palermo, en el sur de Italia. Es el segundo día consecutivo que un grupo de migrantes salta al mar por la delicada y compleja situación a bordo. Open Arms llevó a cabo 3 operaciones de rescate por separado en el Mediterráneo central entre el 8 y 10 de septiembre, rescatando a más de 270 personas. La tripulación todavía está esperando instrucciones sobre dónde se permitirá desembarcar. La ola de presión tropical Sally, que tocó tierra en la costa de Alabama, en Estados Unidos, con fuerza de huracán, avanza por Georgia, dejando graves inundaciones a su paso y al menos una persona fallecida. De momento, las zonas más afectadas por las inundaciones son Alabama y la parte norte de Florida, donde las precipitaciones han sido intensas debido al lento desplazamiento de la tormenta. Esa región de las costas del Golfo de México se enfrenta ahora a una recuperación de los daños millonarios ocasionados por las lluvias y la posible llegada de otras 3 tormentas en el Atlántico. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko cerró las fronteras con Polonia y Lituania y también fortaleció sus controles fronterizos con la vecina Ucrania. Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra un debate urgente sobre presuntos abusos contra los derechos humanos en Belarus, debido a los informes de detenciones indiscriminadas y también violentas, además de la tortura de manifestantes pacíficos, a raíz de la reelección de Alexander Lukashenko en el mes de agosto. Fuimos testigos de miles de arrestos, cientos de reportes de tortura, incluyendo violencia sexual e incluso tortura reportada contra niños. También el secuestro violento de personas a plena luz del día por parte de personas enmascaradas, en un principio solo por expresar de manera pacífica sus opiniones. Policía armada y personal de seguridad están siendo desplegados en un patrón sistemático de violencia excesiva contra los manifestantes, que en su mayoría son pacíficos. Y la crisis derivada de la pandemia ha provocado que aumente la pobreza por ingresos en México, y a la gente en situación de calle se han sumado desempleados que buscan la beneficencia y la solidaridad para tener una comida caliente al día. El informe es de Mario Carbonell. Adentro, de lunes a viernes en este comedor vicentino, misioneros y voluntarios preparan raciones de comida para la gente necesitada. Pedimos al Señor que bendiga estos alimentos. Pero la crisis que trajo el COVID ha hecho a estos religiosos redoblar esfuerzos. Y afuera, decenas de personas hacen fila desde el mediodía en espera de recibir los alimentos que manda el gobierno de la ciudad a este comedor. Javier coordina la recepción de los platillos y es él quien hace la entrega. De las 280 raciones aumentó a 400 raciones, ya que ha habido gente desempleada y sobre todo viene mucha mamá soltera. No, ahorita me llena. Ábrale, pues. Cuídate. Gracias. En México, más de 1 millón de personas han perdido su empleo durante la pandemia. Y a este comedor, en el centro de la ciudad, diario llega alguien en esa situación. Eladio es veterinario y también paleógrafo, pero el confinamiento afectó su centro de trabajo. Por ello, viene aquí por comida. Mi fuente de ingreso mayor era la del archivo. Desgraciadamente por la pandemia lo cerraron. Ahora estoy esperando para poder iniciar de nueva cuenta mi actividad como investigador. A 9 kilómetros al poniente, la historia se repite con un restaurante de antojitos mexicanos. Como el comedor vicentino, a este restaurante comenzó a llegar no solo gente en situación de calle, sino también víctimas del desempleo. Diego Adrián, de 20 años, perdió su trabajo cuando se confinó el Poder Judicial. Trabajaba en los juzgados, trabajaba de limpieza, limpiaba las oficinas, todo eso, pero cerraron y pues ya nos quedamos sin chamba. Aquí también aumentaron las raciones que regalan diariamente y procuran que nunca se vaya alguien sin recibir algo de comida. Al segundo trimestre del año, el porcentaje de personas en pobreza laboral fue de 48.1%,
aunque instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo estiman que la pandemia aumentará hasta en 10 millones más las personas en pobreza por ingresos. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros porque hay mucho más para ver aquí en nuestro canal. ¡Feliz día! La información al momento en France 24 y France24.com.